I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases. Dios les bendiga en este día, es un placer saludarlos una vez más. Saludamos a todos los que nos miran a través de estos medios digitales. Saludamos cariñosamente a pastores, amigos nuestros, que nos han hablado de California, pastores desde El Salvador que se han comunicado con nosotros acerca de la enseñanza que dimos. Realmente estos son mensajes que se están grabando para los miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en Auburn, Washington, a quienes saludamos con cariño y decirles que los extrañamos, porque extrañamos esos servicios gloriosos, con el ministerio de música, la música en vivo. Yo sé que muchos ministerios están grabando videos y he visto también hay algunos que hay música, se hacen acompañar de músicos. Estuve tentado quizás a invitar a algún músico, pero realmente la música en vivo, el ministerio de la iglesia es algo único que hoy lo apreciamos porque no lo podemos disfrutar. Pero cuando suena ese bajo, cuando suena esa guitarra, cuando suena ese piano, cuando las voces se integran para adorar al Señor, esa vibración que sale de allí, no solamente es la vibración de los sonidos, pero es algo que el Ministerio de Música está transmitiendo para bendecir nuestras vidas. Cuando uno empieza a adorar a Dios congregacionalmente y levanta las manos, es algo glorioso que no tiene comparación y que hoy lo estamos apreciando más. Esperamos que en estos días ya pase esta situación y volvernos a reunir en la iglesia local para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Que Dios bendiga a todos los ministerios de música que nos estén escuchando de la iglesia local, ministerios que se dedican a llevar la palabra de manera cantada. Dios los bendiga, Dios les guarde. En este día vamos a tener una plática acerca de un pasaje en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Ya vamos a ir a la palabra, pero quisiera también no solamente saludar a los miembros de la iglesia, pero recomendarles por el amor de Dios que nosotros, hermanos, seamos obedientes a nuestros gobernantes. Recomendarles que los más jóvenes se queden en casa. Yo sé que es un poco difícil estar en casa, yo sé que no sé, estamos acostumbrados a salir y al venir, pero mire, yo le voy a enseñar algo en esta noche. Yo siempre digo que para leer un buen libro, usted debe estar en paz con Dios, debe estar en paz con usted mismo, debe de tener esa delicadeza de tomar un tiempo para abrir ese libro, leerlo, a tomar la enseñanza que en él hay, porque los libros son maestros, y de alguna manera edificar nuestra vida. Cuando a mí me toca dar conferencias, una de las partes importantes de mi preparación como conferencista o predicador es la lectura de la Biblia, la lectura de comentarios bíblicos, la lectura del contexto histórico, es leer. Cuanto tú más lees, más te empapas de todo aquello que viene a conocer a Dios. Y de alguna manera, hermanos, en estos días que estamos en casa, aproveche su tiempo para leer, aproveche su tiempo para compartir con la familia, aproveche su tiempo para que de alguna manera estemos en paz, hermanos, y no sé, meditar, descansar, tomar el tiempo para platicar con los muchachos, tantas cosas que se pueden hacer. Quiero enseñarles algo, y algo que les voy a enseñar es lo siguiente. En estos días que estamos en casa, en estos días que nos quedamos en casa, hemos aprendido, o quizás algunos sí, algunos no, pero hemos aprendido la diferencia entre lo que soy yo como persona y lo que poseo. Es decir,
todas las cosas que tengo a mi alrededor. El yo personal no es lo que yo tengo, lo que yo poseo. El yo es quién yo soy, cómo yo pienso, cómo yo reacciono, cómo yo vivo, cómo yo de alguna manera tomo todo esto que está pasando a mi alrededor y hago que mi persona crezca en el conocimiento de Dios. Mucha gente no le gusta estar en casa. Mucha gente, no sé, mire, dice que la casa es como un pequeño paraíso. Entonces, si no le gusta estar en casa, no le gusta estar en el paraíso. Entonces, nosotros debemos de disfrutar este tiempo en casa. Yo siempre le digo a los hermanos que cuando ayunamos, el problema no es dejar de comer. En el ayuno bíblico, el problema no es dejar de comer. ¿Sabe cuál es el problema en Estados Unidos? Al menos acá, no sé en otros países. El problema es dejar todo lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Para ayunar hay que dedicar un tiempo a Dios. Y el problema no es dejar de comer, el problema es abandonar todo, apartar ese tiempo, unirnos con los hermanos y buscar el rostro del Señor. En un ayuno, el problema es dejar de hacer las cosas que nos impiden ayunar como la Biblia nos los manda o como Dios lo demanda. El día de hoy que tenemos tiempo, aprovechemos ese tiempo, aprovechemos estar en casa, pongamos nuestra alma en paz. Quizás algunos tengan temor porque dicen, pastor, me pueden correr del trabajo, o pastor, puedo perder esto, o pastor, y siempre estamos angustiados por lo que aún no ha pasado. Yo te invito a que confíes en Dios. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Te invito a que confíes en Dios, a que te deposites en las manos de Él. Al final, Dios va a glorificar su nombre. Al final vas a ver que Dios te va a bendecir. Al final todas las cosas van a ser diferentes. Quita todos esos temores. En este día, antes de iniciar, vamos a hacer una oración por los hermanos que están enfermos, por los que no lo están, por las personas alrededor del mundo, antes de ir a la palabra. Acompáñenme en la oración. Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza, Dios mío. Bendecimos tu nombre en este día y declaramos que nuestra vida está en tus manos, Señor. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos está en tus manos, Señor. Bendice a todos aquellos que están en esos hospitales sufriendo por este virus. Bendice, Señor, a los países donde este virus se ha extendido. Bendice, Señor, y sana con tu mano poderosa. Oh Dios mío, guarda a tu pueblo, Señor, en el hueco de tu mano. Guárdalo, Señor, allí en paz, con bendición, con vida eterna, gozoso, Señor, y que de una manera muy especial tú glorifiques tu nombre. En tus manos ponemos a cada familia de la iglesia, de los que nos escuchan, de ministros, de ministerios, de todo aquel hasta donde llegue esta imagen, Señor, este video. Glorifícate, Padre amado, en los países donde se está sufriendo esta epidemia. Gracias, porque yo sé que tú te vas a glorificar y tú vas a bendecir a todos tus hijos, Señor. Ayúdanos a comprender, ayúdanos a estar en paz y ayúdanos a seguir en nuestra carrera para mantener la fe, seguir caminando, predicar el Evangelio de Cristo, alcanzar más almas para Cristo y que la iglesia eventualmente sea más poderosa que nunca. Gracias infinitamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a la Escritura. Gloria al Señor, vamos a acomodarnos, vamos a tratar de acomodarnos por acá, vamos a ir acá a la Escritura, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 4, vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 4. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, tenemos el día de hoy la lectura de la palabra. Si usted me acompaña por ahí o si usted lo ha leído en casa, le voy a leer nada más 1 o 2 versículos para entrar en contexto. Dice que Jesús está yendo
de Judea a Galilea. En Juan capítulo 4, en el contexto nos habla que Jesús está yendo de Judea y va para Galilea, es decir, va de sur a norte. En el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Ya todos hemos analizado, yo he predicado de este capítulo varias veces, y hoy va a salir más luz para la gloria del Señor. Dice que él vino a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Estas cosas son interesantes en la Escritura. Mire, el pozo de Jacob, que está en Samaria, especialmente en Sicar, contrasta con el estanque de Betesda que está en Jerusalén. ¿Por qué contrasta? Porque el pozo de Jacob dice que nunca se había secado. En el estanque de Betesda, en Juan capítulo 5, en el siguiente capítulo, vamos a encontrar que dice que en ese estanque ocurren cosas sobrenaturales. Dice que de vez en vez, o una vez al año, las aguas del estanque se mueven. Y cuando las aguas del estanque se mueven por sí solas, dice que el primero que descienda es sano. Mire cuál era la rivalidad de estos pueblos. Si Jerusalén tenía su estanque de Betesda, Samaria tiene el pozo de Jacob, que según los samaritanos, ángeles llenaban el pozo, por eso nunca se secaba. La tradición dice que los samaritanos traspasaban esta versión de esta enseñanza, de que ángeles del cielo llenaban el pozo, por lo cual nunca se secaba. Así hubiera sequía, así hubiera lo que hubiera, ese pozo había sido hecho por Dios y su agua nunca faltaba. En Betesda tenemos el estanque, le repito, y que Dios, un ángel la movía, dice, y hay sanidades. Entonces Jesús dice que se sentó ahí junto al pozo, verso 6, y estaba cansado del camino. Se sentó allí y era como la hora sexta, más o menos era como mediodía. Y dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían... Entonces la Biblia nos dice, hermanos, que en el 8 que los discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Entonces la mujer samaritana, cuando habló con Jesús, le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber? ¿No sabes tú que los samaritanos y los judíos no tienen tratos entre sí? Acá hay algo que me llama mucho la atención. Jesús de Nazaret tenía una personalidad muy especial. Cualquiera que lo miraba se daría cuenta de que él no era cualquier persona. Hay escritos por ahí de algunos historiadores que nos hablan del físico de Jesús. Él no pasaba desapercibido. Aunque él nació, se hizo hombre, nació entre el pueblo judío, esa es su raza de él, pero Jesús tenía algo en especial. Su manera de mirar, su manera de hablar, su manera de caminar. Algo se denotaba que este hombre no era como los demás hombres. Por eso cuando la samaritana habló con él y le esgrimió estos aspectos culturales, la respuesta de Jesús en el verso 10 es lo que quiero comentar en este día. Jesús respondió y le dijo, a la mujer samaritana le dijo, si conocieses el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Mire, hermano, yo quiero hablar en este día acerca de la ignorancia de la samaritana. La ignorancia de la samaritana nos abre una puerta para conocer mejor a Jesús de Nazaret. La samaritana no conocía a Jesús. Por eso Jesús le dice, si tú conocieres
el don de Dios. Hay gente que no conoce a Dios, definitivamente no conoce a Dios. Viene a tratar con Dios como trataba con su antigua religión, si salió del catolicismo, o si viene de otra religión, quiere tratar con Dios de la misma manera. Por eso algunos piensan que van a agradar a Dios, no sé, haciendo alguna manda, haciendo algún acto, haciendo algo que puede impresionar a Dios. Desconocen el don de Dios, desconocen la figura de Jesús. Vamos, en estos días, en medio de esta pandemia de salud que se está viviendo, el coronavirus, hermanos, quiero decirles que he visto por ahí, ¿verdad? Algunos pastores, algunos predicadores que han salido para defender a Dios. A veces el cristianismo se torna así. A veces nosotros en algún momento dado queremos defender a Dios. Ese punto de vista, hermano, que mire, que dice que Dios creó el mundo, pero que lo dejó ahí funcionando y Él se alejó. Ese es un deísmo práctico. Hay cristianos que son deístas. Es decir, creen que Dios existe, creen que Dios creó todas las cosas, creen que Dios creó a Adán y a Eva, que nos creó a nosotros, pero que Él se fue muy lejos y que Él no interfiere en la vida de sus criaturas. Ese es un deísmo práctico, hermano. Hay gente que no conoce a Dios definitivamente. A veces la gente me pregunta, pastor, ¿qué decimos en medio de esta pandemia? No hay que defender a Dios, sino que hay que establecer una verdad en la Escritura tan clara como que Dios es soberano. Ahorita voy a leer algunos versículos de la palabra para que usted comprenda esto. Vamos a ir a un corte comercial y en cuanto regresemos, seguimos explicando acerca de estos pensamientos o conjeturas que aún el pueblo cristiano tiene en medio de esta situación, la pandemia del coronavirus. Dios les bendiga. Continuamos. Continuamos con estas explicaciones que estoy dando. Había estado hablando del deísmo práctico que muchos cristianos tienen. Ahora sí, déjenme tomar un poquito de café. Ay, bendito Dios. También, mire lo que mucho pueblo del Señor, no se predica, enseña, hermano. Son situaciones que a veces a uno le llaman la atención. Mire una de las cosas que pasan en este tiempo. Por ejemplo, alguien podría estar enfermo del coronavirus y le da pena como cristiano. Le da pena decir que se enfermó o algo así por el estilo. No sé. ¿Sabe por qué? Porque él piensa que todos lo van a juzgar y le van a decir, no, es que tú no estás bien con Dios. No, hermano. Mire los cristianos, o mire la enseñanza, mire esto que a veces nosotros vivimos inconscientemente. Mucha gente cree que Dios es un Dios de causa y efecto. Es decir, me porto bien, Dios me bendice. Me porto mal, Dios me maldice o me castiga. Por eso mucha gente dice, pastor, ¿será que Dios me está castigando? No, hermanos, no. Nunca piense así. Dios no es así. Dios es más grande que todo eso. Su misericordia es más grande que todo eso. Le voy a enseñar la verdad bíblica. La verdad bíblica es que Dios, en el trato con nosotros, sus hijos, sus criaturas, estableció principios. Esos principios, cuando son violados, entonces nosotros nos hacemos acreedores, por así decirlo, a lo que esa sanción merece. No es que Dios nos castigue, pero nosotros mismos nos castigamos. A Adán le dijeron, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, lo que pasó, ya usted sabe la historia bíblica. Dios se basa en principios. Dios ha establecido principios para la vida cristiana. Y a través de esos principios, Dios se glorifica. La humanidad siempre ha estado trabajando con todo esto. De alguna manera, cuando
Cuando en Juan capítulo 9 tenemos ahí el bonito relato de la Escritura, cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, surge la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y mire la nueva luz que Jesús trae a nuestra vida. La sociedad en los tiempos de Él esgrimía estos pensamientos. Tú eres pecador, Dios no te escucha. Tú eres un hombre malo, Dios te va a castigar. Entonces cuando le preguntan a Jesús, Jesús resuelve la incógnita universal. Jesús resuelve el misterio. Y Jesús enseña algo bonito y precioso. No pecó ni él ni sus padres. ¿Y entonces por qué está ciego? Está ciego porque Dios quiere manifestar su gloria en él. Está ciego porque Dios tenía un plan perfecto para él. A veces es increíble cuando nosotros vemos estas enseñanzas, vemos cómo Dios trata con nosotros, vemos su amor, su misericordia. Mira, hermano, es algo bonito, es algo precioso que a mí como pastor, como ministro, me gusta estas partes de la Escritura porque realmente ese es el propósito de Jesús haberse encarnado. Venir a descorrer el velo de tantas dudas que la gente tiene. Venir a traer luz donde hay oscuridad. A traer vida donde hay muerte. A traer esperanza donde no hay ninguna esperanza. Por eso, hermano, vamos a seguir platicando en unos momentitos acerca de este tema, la ignorancia de conocer a Dios. Porque cuando no conocemos a Dios, muchos pensamientos se pueden venir, pero su palabra nos revela quién es Dios. Continuamos en unos minutos. Amén. Amén. Seguimos con nuestro tema. Estábamos hablando de Juan capítulo 9, de cuando le preguntaron a Jesús del hombre ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y la divina respuesta, hermano, nos arroja la misericordia de Dios, la luz de Dios, hermano, una paz, un descanso. No pecó ni este ni sus padres, nadie de ellos pecó. Él nació así para que la gloria de Dios se manifestara. Estamos hablando un poquito acerca del libro de Job. Dejamos eso tantito ahí en stand-by para aprovechar en estos días, invitar a este lugar acogedor a algunos invitados para que platiquemos acerca del libro de Job. Pero mire, le enseño algo. En el libro de Job, una de las situaciones que Job sufrió, lo vamos a ver más ahí, es la enfermedad. Dios le permite a Satanás a tocar el cuerpo de Job. Y cuando toca el cuerpo de Job, dice que le pone una sarna. Es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero déjenme ir un poquito más allá. A Satanás le dieron permiso de tocar a Job. Satanás empleó la peor enfermedad que había. Mire, en ese entonces, yo no sé cómo vaya a recibir esto, pero yo siempre he dicho, en ese entonces Satanás no conocía el cáncer, porque si no le hubiera puesto cáncer a Job. Satanás no conocía el coronavirus, porque si no le hubiera puesto un coronavirus a Job. Muchas enfermedades no las conocía, por así decirlo, si no se las hubiera puesto a Job. Pero quiere que le diga algo, no importa qué enfermedad Satanás le haya puesto a Job, había una palabra divina que le dijo a Satanás, puedes tocar su cuerpo con cualquier enfermedad, pero tú no tienes poder sobre su vida. La vida de Job está en mis manos. Tú no tienes poder sobre su vida. La versión dice, guarda de tocar su vida. Pero lo que le está diciendo, tú no tienes poder sobre su vida. Lo puedes enfermar, lo puedes afligir, lo puedes entristecer, la enfermedad que sea, pero tú no le puedes quitar la vida. Esa enseñanza, hermano, trae luz, trae paz. No importa lo que pase a nuestro alrededor, hoy más que nunca tenemos que confiar en Dios. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que refugiarnos debajo de esa palabra
de bendición. Cuando hablamos de la mujer samaritana que ignoraba el don de Dios, es porque la Biblia dice que el don es un regalo. Jesús le dijo, tú ignoras el don de Dios. El don de Dios es un regalo, hermanos. Tú no tienes que hacer nada para merecerlo. Tú no tienes ni que ser bueno. Tú no tienes que hacer absolutamente ninguna manda o algo así por el estilo, ningún sacrificio. Don es un regalo. La salvación que nosotros tenemos según Efesios capítulo 2 dice que es un regalo, es un don conferido a los hombres, es un regalo de Dios. Nadie hizo nada para que nadie se vanagloríe. Es un don que Dios nos obsequió en Cristo Jesús. De tal manera que el don de Dios son los regalos que Dios tiene. Es la manera como Dios obra. Es la manera como Dios trata con sus hijos. Y la samaritana no conocía a ese Dios. Mire, a veces desconocemos a Dios. Esas iglesias, no sé, voy a hablar generalmente, ¿verdad? Tengo que hablar de ministros, tengo que hablar de predicadores, tengo que hablar de enseñanzas, esos que venden bendiciones, que pacte con Dios o esto, lo otro. Es como si estuvieran vendiendo las bendiciones. En este tiempo no hay nada que vender. En este tiempo hay que pararse firmes en la fe. A veces, hermano, la iglesia funciona, no sé, ha cambiado a través de los tiempos. Déjeme le enseño algo rápidamente. A veces los cristianos nos acostumbramos a que nos pongan la mano. Yo como pastor he tenido mis etapas. Hay un tiempo en que impongo las manos, hay un tiempo en que no impongo las manos. ¿Por qué? Porque la gente debe saber que no es el hombre, es Dios el que da su bendición, el que toca a la persona, el que hace los milagros, el que trae las sanidades, el que hace las maravillas, es Dios, no es el hombre. Por eso uno como pastor, como predicador, uno a veces tiene que esconderse para dejar que Dios obre en la vida de las personas. Hay creyentes que por ejemplo, vienen a la iglesia a recibir. Pastor, yo vengo a recibir, a llenarme. ¿Qué van a hacer en este tiempo? La iglesia no se trata de recibir o de llenarse. La iglesia se trata de perseverar. La iglesia se trata de formarse a la imagen de Cristo. La iglesia se trata de ser auténticos. La iglesia se trata de tener un crecimiento espiritual, de tener un verdadero carácter espiritual. La iglesia del Señor se trata de estar listos en todo tiempo para servir, para orar, para predicar, para enseñar en días malos, en días difíciles, cuando las puertas de la iglesia están cerradas. Hoy los verdaderos hijos de Dios están predicando a través de un texto con sus familiares. A esta pandemia le estamos mirando el lado bueno y estamos predicando que Jesús es la respuesta, que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios ha intervenido ya desde antes que la pandemia iniciara, que Dios tiene un plan perfecto, que no tengamos miedo. Ese es el cristiano que está en comunión con Dios. Pero imagínense el mundo cristiano que va a la iglesia para recibir de Dios, que a veces da su diezmo, su ofrenda para que Dios lo bendiga. Hermano, a veces nosotros nos hemos convertido en negociantes de la palabra o nosotros ignoramos cómo es Dios. Por eso en este tiempo esto nos trae a una realidad, la realidad de que tenemos una relación y una comunión con Dios. Los verdaderos creyentes hoy están intercediendo en sus hogares. Dios bendiga a todos esos intercesores, todos esos hombres, mujeres de oración, jóvenes de oración, que están ahí desde el hogar intercediendo, leyendo la palabra, que están orando por el pueblo del Señor, por sus familiares, por este país, por nuestros gobernantes, por los países donde está llegando esta pandemia, que estamos allí en la línea clamando. Yo sé que vamos a volver a reunirnos de manera pública y ese día va a ser glorioso. Vamos a hacer una fiesta maravillosa, pero hermanos, hoy mucho pueblo va a conocer a Dios de una manera diferente.
allí, en el centro de una mesa en sus hogares, en un living room, ahí el padre va a orar con sus hijos, ahí la madre va a orar con sus hijos, ahí todos juntos van a conocer a Dios y van a sentir su presencia maravillosa, porque Dios quiere bendecirnos. Esto nos ha cambiado la vida de la iglesia, y yo me alegro que sea así. En algunas prédicas anteriormente, los que están conmigo aquí en la congregación, me habían dicho, algún día va a venir una persecución y entonces vamos a meternos a las cuevas, entonces vamos a tomar del mismo vaso, vamos a comer del mismo plato, entonces vamos a convivir como hermanos, como hermanas. ¿Sabe por qué? Porque en esa prueba nos iba a llevar la vida. La iglesia del primer siglo fue perseguida. Y yo creo que en un momento dado estamos experimentando, no igualmente como la iglesia primera, pero algo así por el estilo. Vamos a seguir platicando en unos minutos. No se vaya, Dios le bendiga. Amén. Amén. Continuamos con, déjeme tomar un poquito de café. Continuamos con esta enseñanza y les decía que la ignorancia de la samaritana no debería ser la ignorancia de la iglesia, sino que la ignorancia de la samaritana nos abre o es como una puerta para entrar a conocer mejor a Jesús. Esta pandemia, esta enfermedad, está arrojando luz sobre las personas. Les decía al principio que esto hace una diferencia, o me ayuda a mí a diferenciar en what is me and what is mine. ¿Quién soy yo y qué es lo que yo tengo? Yo quiero decirle que una de las enseñanzas que podemos sacar es que hoy nos hemos vuelto a recordar de que somos seres humanos, de que no somos autosuficientes, que no somos inmortales. Hoy nos ha llegado el recuerdo y hemos sentido cerca de nosotros esa sensación de inseguridad, esa sensación de decir, si llega a mi vida, ¿qué voy a hacer? Esa sensación de no querer morir. Pero esto es una realidad. Y yo quiero decirle que en medio de todo esto está Dios con toda su soberanía. Nosotros hemos aprendido que con Dios tenemos seguridad. Dice la Escritura, si morimos, para Él morimos. Si vivimos, para Él vivimos. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, somos del Señor. Tenemos un destino, tenemos un propósito. Esta realidad hace que mucha gente aproveche para volverse a Dios. ¿Por qué? Porque la muerte está más cerca de lo que nosotros pensamos. Mire, los números ahorita de la pandemia son manejables, pero en el terremoto de Haití fácilmente murieron 250,000 personas. En el tsunami de Indonesia, no sé, traspasaron los 260,000 personas. He visto ahí información en el internet que nos arrojan miles de muertos. Si nosotros sumáramos en los hospitales de nuestros países todas las muertes que hay por influenza, por accidentes, no sé, porque falló el corazón, porque falló el hígado, porque fallaron los riñones, se contarían en miles y miles y miles y millones de personas que mueren. No tengo aquí el dato rápidamente, pero la mortalidad tiene un grande índice, pero nadie se pone nervioso. Y mire que con esta pandemia todo el mundo se pone nervioso. Todo el mundo ha pensado qué va a pasar, qué me pasa o qué voy a hacer, porque nos vuelve a una realidad de que no somos inmortales, de que la muerte puede llegar a nuestra vida en cualquier momento. Y surge la pregunta, ¿estamos preparados para morir? ¿Estamos preparados para dar ese paso, cruzar esa línea entre la vida y la muerte?
Esta pandemia no va a durar para siempre, tiene una fecha de caducidad, pero tú sí vas a durar para siempre. Tú tienes una promesa de vida eterna. Cualquier enfermedad, cualquier cosa que venga a tu vida, tú tienes promesa de vida eterna. Ya hace algunos años, es un video que usted puede ver ahí en YouTube, lo puede buscar. Es acerca de un predicador, el pastor Bullón. Él es un pastor adventista que un día fue entrevistado por una reportera, creo que fue en un programa de televisión, no sé si recuerdo bien, pero usted lo puede buscar ahí en el YouTube. Fue entrevistado por una periodista que tenía algunos pensamientos de tipo ateísmo. Entonces se presentó la pregunta. Y mire la contestación sabia de este pastor. A mí me gustó mucho, por eso las comparto. Y también uno debe dar crédito de dónde saca uno toda esta información. Dios bendiga al pastor Bullón, ¿verdad? Entonces, cuando le hacen la entrevista, se presenta la pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Entonces, esto trae un punto central. Si no hay vida después de la muerte, entonces vivamos como queramos. Pero si hay vida después de la muerte, watch out. Hey, mira a tu alrededor detenidamente y haz un alto en tu vida y contesta esa pregunta. Mire cómo el pastor la contestó. Le dijo a esta reportera, porque era mujer, le dijo, mira, vamos a hacer de cuenta que no hay vida después de la muerte. Tú vives como tú quieres. Tú vas al baile, tomas cerveza, te drogas, no sé. La gente puede vivir como quiera, en adulterio, robando, mintiendo, peleándose. Yo guardo los mandamientos de Dios, dijo el pastor. Yo me sigo sometiendo a Dios y morimos y encontramos que no hay nada después de la muerte. ¿Qué perdí yo? Yo no perdí nada. Al contrario, al dejar de tomar, al dejar de fumar, guardé mis pulmones, guardé mis riñones, mi hígado, porque el licor trae algunas enfermedades de tipo del hígado. Dijo, pues yo no perdí nada. Pero vamos a poner el otro caso. Vamos a poner que tú sigues viviendo como tú quieres. Sigues viviendo en borracheras, en disensiones, en adulterio, en lo que tú quieras, vive. Y yo sigo guardando los mandamientos de Dios. Cuando muramos nosotros dos y hay vida después de la muerte y Dios está ahí esperándonos, ¿qué va a pasar? Tú lo has perdido todo. Y yo lo he ganado todo. En el primer caso, yo no tengo nada que perder. En el segundo caso, yo tengo mucho que ganar. Esa es una gran realidad. Nosotros los cristianos tenemos mucho que ganar. Tenemos no solamente un propósito, pero tenemos en nuestra vida la esperanza de un día volver a verle a Él. Ser recibidos en el paraíso, allí donde Dios está. Esa fue la promesa que Cristo hizo. A donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Mira que en estos días nosotros deberíamos no solamente de leer la palabra del Señor, pero deberíamos de hacer un alto en todo lo que estamos haciendo. Y qué bueno que vinieron estos días de meditación, días de mirar a nuestro alrededor, días de poner en una balanza si mi vida estaba corriendo a un final feliz o a un final triste. Hoy es el día que debemos de hablar que no solamente hay salvación, pero que los hombres pueden ir a un lugar distinto, se pueden perder, todo por no escuchar una voz. Dios es soberano y Dios a través de todo esto sensibiliza la vida de las personas para que le busquemos, para que indaguemos, para que nos acerquemos a Él. Yo sé que después de que todo esto pase, mucha gente va a ser salva. Yo ya lo he dicho, mucha gente va a ser salva, porque mucha gente va a valorar lo que tiene y lo que tenía. Él es la respuesta para toda necesidad en todo tiempo. Alguien me preguntó, pastor, ¿Dios es bueno? Claro que Dios es bueno. Y vuelvo otra vez más al punto, a veces ignoramos las cosas de Dios. Mire,
me da pena decir esto, pero lo tengo que decir. Mire, los cristianos, me incluyo, ¿verdad? Me incluyo. Porque cuando alguien tiene un buen empleo mejor pagado, dice, pastor, tengo un empleo mejor pagado, y todo el mundo dice, Dios es bueno, ¿verdad? Compró el carro del año, Dios es bueno. Pastor, Dios me sanó, Dios es bueno. Y en todas las cosas buenas, Dios es bueno. Pero ¿qué pasa cuando morimos? Cuando nos enfermamos, cuando perdemos todo, cuando vienen los días tristes, cuando vienen los días difíciles. ¿Es que ahí Dios no es bueno? No, hermanos. Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno en todas circunstancias. Dios es bueno cuando hay y Dios es bueno cuando no hay. Dios es bueno en la prosperidad y Dios sigue siendo bueno en la escasez. Dios es bueno en la salud y Dios es bueno cuando estamos enfermos. Dios es bueno en medio de la pandemia. Dios sigue siendo bueno. Su poder, su misericordia. Dice Santiago, hablando de la experiencia de Job, ¿no has considerado el fin de Job? Mira cómo Dios en su infinita misericordia lo bendijo y lo guardó. Ahí se reveló Dios de una manera especial. A veces las cosas que ignoramos nos hacen daño, nos hacen tener una perspectiva diferente de la palabra de Dios. Por eso me gustó mucho este tipo de programa que vamos a hacer. Una cita con Dios y su palabra. Porque su palabra nos revela quién es Dios. Y su palabra viene para transformar nuestra vida. Vamos a continuar y vamos a ir a la parte final en unos momentos. Dios te bendiga. Y si estás por ahí, pues tómate un cafecito. Continuamos. Amén. Dios te bendiga. Amén. Vamos a la parte final de estas pláticas, de estas meditaciones. Yo sé que hay mucho de qué hablar. Vamos a procurar en los próximos programas incluir algún formato que nos ayude a manejar esto, pero vamos a terminar un poquito con alguna enseñanza que nos habla de la soberanía de Dios. Hay enseñanzas en la iglesia que se han olvidado. La soberanía de Dios es una enseñanza que nos da luz y que responde a preguntas que la gente tiene. Hay gente que pudiera preguntarse, ¿por qué Dios bendice a unos y a otros no? En el concepto de ellos. Bueno, porque Dios es soberano. ¿Por qué Dios hace unas cosas aquí y otras cosas allá? Porque Dios es soberano. Dios, hermano, no le rinde cuentas a nadie. Dios en su infinita misericordia hace lo que es mejor para nosotros. Nosotros no lo entendemos así. El problema de nosotros es que nosotros no entendemos a Dios. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, mira, si tú conocieses el don de Dios, serías otra mujer. La Biblia nos habla acerca de esto. Mira, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios y les dice, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Han pasado 2000 años y la iglesia todavía no tiene una enseñanza. Bueno, las enseñanzas hay en los libros de teología y todo eso, pero la gente no ha recibido esta enseñanza de una manera 100% efectiva. Tenemos una descripción en 1 Corintios capítulo 12 de 9 dones espirituales. En Efesios 4 hay ministerios. En Romanos 12 hay más dones espirituales. De los 9 dones espirituales, el más pequeño trae de cabeza a muchos. ¿Cómo la ve? Todavía no sabemos cómo operan. Ya están los libros de teología, ya están escritos, ya hay mucha gente que ha escrito acerca de eso, pero ese conocimiento todavía no llega a nuestras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros no somos tanto de leer la Biblia.
No somos tantos de educarnos. Es por eso que es menester que en este tiempo que hay, leamos algunos libros. El apóstol Pablo también les dice a los tesalonicenses, porque no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen ninguna esperanza. Toda esta palabra, toda esta enseñanza tiene un solo propósito: quitar la ignorancia y traer la luz de la palabra del Señor. Mire lo que dice el Salmo 135 en el versículo 6. Dice: todo lo que quiso Jehová lo ha hecho. Lo ha hecho en los cielos, lo ha hecho en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes del cabo de la tierra e hizo los relámpagos y la lluvia. Él saca los vientos de sus tesoros. Cuando nosotros vamos, hermano, por ejemplo, al libro de Job, si nosotros vamos al libro de Job, en el capítulo 37, que es uno de los libros que estamos estudiando, vamos a encontrar en Job, dice en el versículo Job 37, podemos empezar a leer en el versículo 5, dice: truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice: desciende a la tierra, también a la llovizna y al aguacero torrencial da su fortaleza. Él sella la mano de todo hombre para que los hombres todos reconozcan sus obras. Las bestias entran en su escondrijo y se quedan en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y el ancho de las aguas es confinado. Cuando vamos al libro de Amós, si usted me acompaña al libro de Amós, Dios le dice al pueblo de Israel, ¿verdad?, que de alguna manera Él dice: también os detuve la lluvia, verso 7, Amós capítulo 4, verso 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Déjenme, pongo acá mis lentecitos para leer mejor. Oh, así está mejor. Dice: también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó todo. Y venían 2 o 3 ciudades a una para beber agua, y no se saciaban. Con todo, dice el Señor, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higueras, y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí. ¿Cuál es la enseñanza, hermano? La enseñanza es que Dios permite, hace cosas que nosotros no entendemos para volvernos a Él. Él es soberano, Él es el creador de todas las cosas. Se pregunta el apóstol Pablo: ¿dirá el barro al que lo forma, ¿por qué me hiciste así? Nosotros descansamos en la fe de que Dios, ese Dios maravilloso que nos ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, permite o ha permitido las cosas que nosotros vemos para nuestra bendición, aunque no las entendamos. Quisiéramos orar una vez más por todos y cada uno de ustedes. En esta noche, en este día, no sé cómo vaya a ser cuando usted mire el video, si es de día o es de noche, yo le invito a que nos acerquemos a Dios. Ya hemos hecho esa oración por todos aquellos que han querido aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Hemos orado por los enfermos.
Hemos orado por nuestros gobiernos. Hemos orado por todos, por los países, por todo hemos orado. Pero en este día yo quiero orar para que tú conozcas el don de Dios. Que conozcamos ese Dios maravilloso. Que lo leamos en su palabra. Que nos relacionemos con Él. Que nos acerquemos a Él. Vamos a orar. Padre, en este día ya te hemos pedido todo lo que te hemos pedido. Y hoy venimos con una petición más. Que tu nombre, que tu persona, Espíritu Santo, sea glorificado tu nombre en medio de las naciones. Y la petición específica es que tú traigas luz a las naciones, luz a nuestra vida, entendimiento, Señor, para poder discernir todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero más que nada, para discernir la obra de Dios en medio de nosotros. Señor, que aunque nos parece, Señor, todo adverso, hay luz del cielo sobre las naciones. Hay luz del cielo sobre cada país. Hay una voluntad divina que quiere que nosotros vivamos. Hay una expresión de amor y de gratitud para todos y cada uno de nosotros. Permite que las personas abran sus ojos, que nuestro corazón se abra, que de alguna manera sobrenatural, Espíritu Santo, todos lleguemos a la conclusión de que Dios es bueno, Dios es misericordioso y que en estos tiempos de necesidad Él es el eterno refugio, dice el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El Salmo 91 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oh, un profeta en el Antiguo Testamento decía, aunque no haya vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya animales, la tierra no dé fruto, no dé nada, aunque yo no tenga nada, aunque yo empobreciere y me enfermare, dice, yo me gozaré en Jehová y me alegraré en el Dios de mi salvación, porque las cosas que no entiendo son las cosas con las cuales Dios me va a bendecir. Es mi oración, Señor, que tú nos bendigas a través del conocimiento tuyo en este tiempo, que se quite todo temor, que se quite todo miedo, que se quite toda ansiedad, que se quite todo aquello que hay dentro de nosotros y que venga tu paz para bendición de todo tu pueblo y de todo aquel que me oyere. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Amén. Hasta aquí hemos llegado este día. Será en la próxima en que vamos a platicar estos temas. Por ahí en el video va a aparecer una descripción a través de un email. Usted nos puede contactar en el website de la iglesia. Ahí va a aparecer también abajo el website www.iddpmiofwashington.com. Estamos ahí para servirles. Vamos a poner también una línea de oración y todo aquello que es para bendición del pueblo de Dios. Dios les bendiga. Mil gracias. Mi nombre es Germán Camacho y por la misericordia de Dios estamos pastoreando en Auburn, Washington. Dios les bendiga. Amén. Salud.